Meta enfrenta a una demanda multiestatal. Estoy hablando de otro tema. Un grupo bipartidista de 42 fiscales generales interpuso una querella alegando que sus plataformas Facebook e Instagram tienen funciones adictivas dirigidas a los niños y adolescentes para lucrar con ellos. Esta acción marca el desafío más extenso hasta la fecha sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores. Y para platicar de este tema que nos afecta de una manera u otra a todos, damos la bienvenida a Ismael Exuiti, cofundador y CEO de Social Publi. Hola Ismael, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a La Voz de la Mañana. ¿Qué diferencia hay entre esta y otras demandas que se han hecho anteriormente contra Meta? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la principal diferencia, en mi opinión, es que es una demanda bipartidista. Como se sabe, muchas veces los partidos políticos utilizan estas plataformas para atacarlas, pero solo desde un partido político. En este caso son, como bien decías, 42 fiscales generales y es bipartidista, con lo cual esto añade un toque más de seriedad al asunto, porque los dos partidos principales están a favor de investigar a Meta. Es lo que yo destacaría sobre todo, y ya fue investigado por 48 fiscales generales en el pasado, en 2020, pero por motivos antimonopolio, ¿no? Que es algo más normal y por lo que muchas otras empresas como Microsoft, como Google, etcétera, han sido investigados. En este caso estamos hablando de seguridad infantil, seguridad de los menores, y eso es un tema que a todos nos preocupa, con lo cual es muy mediático. Y obviamente la intención de que te vuelvas adicto es lucrar por esa adicción de los niños, de los adolescentes. Realmente, ¿cómo sucede esto? El algoritmo que tiene que ver en crear esta adicción en todos los consumidores. Bueno, lo primero es que tiene un scroll infinito, es decir, usted se mete en la aplicación y no sale de ahí, puede estar literalmente horas en la aplicación, ¿no? De hecho, siempre se recomienda a los padres que introduzcan un control parental. Usted puede bloquear en el celular y decirle al celular que solo esté una hora, por ejemplo, que es algo que hace TikTok de manera proactiva con los menores. Eso lo puede usted configurar para que el celular de su hijo no esté infinitamente, como digo, con el scroll infinito. Pero también Instagram en concreto nos hace sentirnos más guapos, ¿no? Con los filtros, siempre el me gusta, ¿no? El like. Eso es algo que es bastante grave para los adolescentes, porque les puede provocar dismorfia corporal, es decir, es lo que se denomina como bulimia, anorexia, ¿no? Sentirse mal con su propio cuerpo. Si soy un adolescente quizá y tengo pues, un granito, la piel de otro color, etcétera, me puedo hacer sentir mal, y estas herramientas lo que hacen es que te enganches, porque solo te muestran gente guapa, gente con filtros, y pensamos que la realidad es lo que sucede en Instagram. Los adultos tenemos la capacidad de discernir lo que es real y lo que no, pero los niños, los adolescentes, el problema que tienen es ese, ¿no? Que pueden confundir la realidad con los filtros de Instagram, y eso es algo que está bastante mal por lo que comento de la dismorfia. Claro, y en esta búsqueda de la aprobación del resto de la sociedad es donde ocurre que quizás entremos en temas de salud mental para los niños, para los adultos, inclusive para los adultos, porque lo vemos también a la hora de que ya no queremos salir sin filtro o que buscamos operaciones estéticas para parecernos, algo que ya vimos en redes sociales. Ahora, esto ocurre en todas las redes sociales, no solamente en Meta. ¿Por qué la demanda es contra Facebook e Instagram? Ocurre en todas las redes sociales, lo que pasa que Instagram, en concreto Meta como compañía, tiene 3.000 millones de usuarios en el mundo. Es la red social, Facebook es la mayor, la segunda Instagram, es el conglomerado de redes sociales más grande del mundo y es americana, con lo cual por eso están poniendo el foco en Meta, pero ocurre exactamente igual en TikTok. Lo que pasa es que TikTok ya ha sido muchas veces criticado por este tema y sí que ha tomado ciertas medidas, pero ocurre en todas. Snapchat también ocurre, sobre todo en redes donde los adolescentes son muy presentes. En el caso de Instagram, el 40% de los usuarios son menores de 22 años. Por eso ahora se está poniendo mucho foco en Instagram. TikTok también tiene el mismo problema, pero tiene menos audiencia. Y TikTok ya ha sido muchas veces vilipediado en el pasado, con lo cual ha sido un poco por este motivo, porque es la mayor. Muchísimas gracias, Ismael El-Qudssi, cofundador y CEO de Social Publi, por haber estado con nosotros. Y definitivamente, como lo decía al comienzo, ese es un tema que nos toca a todos, independientemente si tenemos niños o adolescentes como hijos, inclusive los adultos estamos afectados por él. Muchas gracias. Tenemos que hablar también de la demanda presentada por una coalición de 41 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia en contra de Meta, la empresa matriz de Facebook y de Instagram, con el argumento de que estas redes sociales son adictivas
adictivas y dañinas para los niños. La demanda busca frenar el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores y obligar a Meta a cambiar las características de sus redes por lo peligrosas que son, según afirman, para los usuarios más jóvenes. Recordemos que en 2021 The Wall Street Journal expuso en un reportaje elaborado con información interna de Meta cómo Instagram empeoraba la percepción de los usuarios, sobre todo niñas y adolescentes, sobre sus cuerpos, y señaló que la compañía era consciente de este problema. Desde que salió a la luz esa investigación, algunos estados como Arkansas y Utah han aprobado leyes que prohíben el acceso de los niños menores de 13 años a las redes sociales y exigen que los adolescentes menores de 18 años obtengan el consentimiento de sus padres para acceder a los sitios. Para conversar sobre este tema nos acompaña el experto en redes sociales, Ismael El-Qudsy, quien es CEO de Social Public. Bienvenido, buenas noches, Ismael. Buenas noches, Gladys, ¿qué tal? Bueno, como experto además en redes sociales, sin duda que son poderosas. Son los nuevos medios de comunicación, con un alcance superior al de los medios tradicionales. Y bueno, hasta ahora pues es poco lo que se puede regular su uso o mal uso. Y ahí me detengo para conocer tu punto de vista como experto en esto, hasta qué punto este tipo de acciones pueden frenar el mal uso de estas redes sociales. Bueno, yo creo que es importante, lo primero es importante que sea una demanda que se han puesto que ha puesto de acuerdo a los dos grandes partidos, que ya es bastante, ¿no? Y yo creo que esto lo que está provocando es que estemos hablando de este tema, ¿no? Es un tema que a los profesionales de esto nos preocupa mucho, no digo ya a los profesionales de la psicología y de la psiquiatría que están muy preocupados, pero yo creo que todos los que nos dedicamos a Internet y a las redes sociales estamos preocupados por la adicción que está causando estos temas. Y es hora de que en las televisiones, en las radios, etcétera, se trate el tema. Solo por eso yo creo que es importante la demanda y que está empezando a despertar conciencias en los Estados Unidos. Pero fíjese que una cosa que siempre se observó y se cuestionó de los medios tradicionales a veces era el contenido que generaban, que respondía a criterios como sensacionalistas, amarillistas, un poco de, bueno, buscar llamar la atención de la gente y a veces un contenido muy pobre, que más bien podía perjudicar en lugar de orientar y contribuir con la audiencia. Entonces ahora democratizamos los medios y cada cuenta que se abre está siendo administrada bajo el criterio, por supuesto, de esa persona que tiene ese poder ahora a través de estas ventanas digitales, esta nueva manera de comunicar. Ahora estamos hablando de un criterio universal. Si los medios muchas veces han usado un criterio equivocado, imagínense ahora a esta magnitud, ¿cómo se le pone control? Bueno, es difícil, por no decir imposible, la verdad, porque no todas las redes están bajo la ley de Estados Unidos. Eso es lo primero, ¿no? De hecho, últimamente hay mucha controversia con TikTok, que como saben es China, y allí las reglas son un poquito distintas que los países occidentales. Entonces, la diferencia entre los medios tradicionales es que ustedes, los periodistas, se rigen por un código deontológico, por unas cosas que se pueden y no se pueden hacer, y juegan con unas reglas establecidas por el gobierno normalmente, ¿no? Cosa que en las redes sociales, cada usuario, cada uno de nosotros, la diferencia, y yo creo que es un cambio para bien, no me malinterpreten, es que todos somos un medio. Yo puedo ser un medio y tener 30.000 followers, y alguien puede ser un medio y tener 1 millón o 10 millones o 10, pero todos nos convertimos en emisores de información y no tenemos una regla, no tenemos un libro que nos diga lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por eso creo que es importante que los medios tradicionales eduquen un poco sobre estos temas y que este tipo de demandas y los partidos políticos remen a la vez o remen a una y no anden siempre como enfrentándose unos a otros. Y creo que en esto tenemos que estar toda la sociedad unida, porque al final no olvidemos que quien sufre este tipo de problemas suelen ser, no solo, pero suelen ser los jóvenes. En este sentido, son los más vulnerables. Los más vulnerables. Meta tiene Instagram, tiene el 40% de sus usuarios menores de 22 años. Con lo cual, no es lo mismo alguien que tiene 40, 50, 60 años que alguien que tiene 22 años. Y lo que preocupa realmente de esto, por una parte, es la recolección de esos datos sensibles a menores de 13 años, que de hecho no deberían estar en redes sociales, porque tanto TikTok como Instagram lo prohíben, tener 13 años y estar ahí. Lo que pasa es que algunos se saltan esa restricción y, bueno, están ahí. Pero lo que nos... Y lo más peligroso de ahí es la salud mental de los adolescentes. Esto puede provocar, en concreto Instagram o TikTok, lo que se llama como dismorfia corporal. Esta palabra tan rara, ¿qué quiere decir? Lo que es denominar bulimia, anorexia, que nos sintamos mal con nuestro cuerpo. Si yo veo Instagram y todas las fotos aparecen amigas y amigos con filtros súper guapos, no tienen ningún granito, ¿verdad? No tienen ninguna manchita en la piel, pues yo me puedo sentir mal, porque si tengo una personalidad no formada todavía, pienso que eso es la realidad
y entonces me siento mal porque tú eres mucho más guapa que yo, que eso es evidente, eres más guapa que yo, sales mejor en la cámara que yo, y entonces yo me puedo sentir mal y afectar a mi autoestima, llegando en casos extremos al suicidio, ¿no? Por eso es tan importante y por eso es bueno, insisto, en que se pueda hablar, obviamente, con los adolescentes en la casa mientras ustedes cenan, y se puede hablar también en la televisión, porque es un tema que yo no soy nada averso a la tecnología, pero que esto en concreto es bastante preocupante, ¿no? Sí, definitivamente hay que hacer mucha conciencia sobre su uso y mejor uso, además, ¿no? Y apelar, seguir educando, como bien dice usted, además entender las consecuencias que tiene este uso ahora democratizado como medios de comunicación de las redes sociales. Como dice, cada cuenta que se abre es un medio y muchas veces sin sentido común, el menos común de los sentidos. Entonces, todo lo que hay que construir, educar y mucho y seguir insistiendo, y además con ciertas normas, ciertos controles también, como bien dice, que nos establezcan límites. Si el sentido común no lo tiene, por lo menos esas normas establezcan ciertos límites y en pro de la misma sociedad. Gracias por haber estado con nosotros, Ismael.